Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video. Pasó mucho tiempo desde la última vez que estuve aquí. Espero que no se hayan olvidado de mí y que todavía vayan a ver los videos. Ya sé que me fui por mucho tiempo. No quiero hacer este intro tan largo porque sé que a muchos no les gustan los intros largos. Pero para los que no sepan, no estuve aquí por un largo tiempo. No sé si fueron 2 años o fue uno, pero fue mucho tiempo, así que muchas gracias a todas las que han seguido viendo los videos, han seguido dejando comentarios. Les agradezco mucho y espero que todavía estén por aquí y vean este video. Les estuve haciendo estos aretitos bonitos y sencillos, muy románticos y tiernos. Y ya regresé. Espero no irme por mucho rato, pero voy a necesitar de su ayuda. Voy a necesitar que vean los videos, los compartan y dejen sus comentarios porque eso es lo que hace que yo esté aquí de nuevo. Yo sé que algunas de ustedes me extrañaron mucho porque me dejaron sus comentarios, me mandaban sus mensajes, pero estuve muy ocupada en estos días pasados, días, meses, años. Pero ya regresé y no sé qué tan constante voy a ser haciendo los videos, pero voy a tratar de no abandonarlas por tanto tiempo. No quiero seguir haciendo el video tan largo, así que este es el primer video de la segunda temporada. Dejen sus comentarios, denme ideas. Ya tengo varias ideas, tengo varios diseños ya ahí listos, pero el tiempo que tengo disponible para grabar no es tanto, así que espero poder mantenerlas con video seguido por aquí. Así que las extrañé mucho, pero aquí estoy otra vez. Las dejo con el video de estos aretes. Los hice en dos puntadas, la parte del corazón la hice en la puntada peyote y la parte de aquí la estuve haciendo en la puntada braid stitch. Como siempre, el diagrama para este diseño se los voy a estar dejando en mi Instagram, así que no olviden ir a seguirme allá. Y también, si pueden y tienen TikTok, no olviden también seguirme en TikTok. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a utilizar tres colores de Delicas en el número 110. Estoy utilizando este tono gold, este negro mate y este color rojo. Ahí pueden ver los números de las Delicas. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D. Voy a utilizar el color negro. Mi aguja es el número 12. Estos son los aretes que voy a estar utilizando, son estos de tipo anzuelo. Y también voy a utilizar estas argollitas, son de 3 milímetros. Todo lo que estoy utilizando lo compré en la tienda Hobby Lobby. Los hilos los compré en otra tienda, creo que fue en Michaels. Ya coloqué mi hilo en mi aguja. Ahora voy a comenzar pasando una delica del tono oro y dos del color negro. Las voy a llevar por el hilo. Dejo un poco de hilo aquí al final. Paso estas dos delicas negras y me voy a regresar aquí en esta del tono oro. Ahora voy a continuar tomando otra del tono oro y paso aquí hacia arriba en esta negra. Tomo una negra, paso hacia abajo. Una oro y voy hacia arriba. Una negra. De nuevo una oro. Una negra y me regreso hacia abajo. De nuevo una oro. Vuelvo a tomar una negra.
una oro, y de nuevo una oro, paso aquí, ahora voy a llevar mi aguja hacia arriba por estas dos delicas, me regreso aquí en esta negra hacia abajo y vuelvo hacia arriba aquí en la oro. Ahora aquí estoy tomando otra aguja para terminar el comienzo, así que coloqué una aguja en la punta de mi hilo y voy a terminar esto. Tomo una delica oro y paso en esta negra y vuelvo a tomar otra delica oro, voy hacia abajo y así termino la vuelta. Ahora voy a esconder el hilo que tengo aquí pasándolo hacia atrás entre algunas de las delicas. Voy a continuar con la vuelta como estaba, así. Y aquí ya tenemos las dos primeras vueltas terminadas. Y ahora voy a tomar una oro y una negra. Paso aquí en este primer hilo que tengo en esta primera delica. Paso hacia arriba. Voy a repetir el color negro hasta tener un total de 6 delicas. Aquí ya coloqué las 6 delicas negras y ahora tomo una oro. Ahora aquí voy a pasar mi aguja con el hilo en las siguientes dos delicas que tengo aquí hacia abajo. Y me regreso aquí hacia arriba tomando estas dos delicas. Aquí voy a tomar dos delicas del tono oro y paso en el primer hilo que me queda hacia acá. Voy a continuar con este color oro hasta tener 4 delicas en total. Ahora voy a colocar dos negras
y una oro. Ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo pasando la aguja hacia acá, tomando estas dos delicas hacia abajo y me regreso hacia arriba tomando estas dos. Y de nuevo tomo una oro y una negra y paso aquí en este hilo. Una negra. Ahora coloco 3 oros. De nuevo voy a tomar una oro y una negra. Paso en este primer hilo. Continúo con el negro hasta tener 4 delicas. De nuevo tomo una oro. Ahora una oro y una negra y comienzo la siguiente vuelta pasando aquí en el primer hilo. Voy a continuar con las delicas negras hasta tener un total de 5 delicas. Una oro, la paso aquí en el mismo hilo donde pasé la última negra. Ahora tomo una oro y una negra, paso en el primer hilo. Tomo el tono oro y voy a colocar 4.
una negra y una oro. Aquí voy a hacer una disminución con el hilo pasando hacia abajo por estas dos delicas. Me regreso aquí por dos hacia arriba. Ahora vuelvo a tomar una oro y una negra. Paso aquí en este primer hilo. Y continúo con el negro hasta tener 5 delicas. Una oro. Y aquí me regreso haciendo una disminución con mi hilo. Paso hacia acá tomando dos. Y hacia arriba en estas dos delicas. Y tomo una oro y una negra. Paso aquí en el primer hilo que nos queda aquí. Y voy a continuar con el negro hasta tener 4 delicas en total. Por último tomo una oro. Ahora de nuevo hago una disminución con mi hilo aquí. Llevo por 2 delicas hacia abajo. Y me regreso aquí por estas 2 delicas. Voy a tomar 2 del tono oro y paso aquí en este hilo hacia abajo. Continúo con el tono oro hasta tener un total de 4 delicas. Ahora tomo una negra. Y una oro, la paso aquí en el mismo hilo donde pasé la última negra. De nuevo voy a hacer disminución con el hilo, voy hacia abajo tomando 2 delicas. Y de nuevo tomo una oro y una negra, paso en este hilo. Una negra. Tres oro.
Siguiente vuelta voy a tomar una oro y una negra, paso en el primer hilo, continúo con el tono negro hasta tener un total de 4 delicas. Una oro, ahora aquí hago una disminución de nuevo, paso mi hilo hacia abajo por 2 delicas, ahora tomo 2 delicas, paso en este hilo, tomo el negro, coloco 3, una oro, y aquí hago una disminución con mi hilo pasando hacia acá por 2 delicas y regresándome aquí hacia arriba tomando 2. Ahora tomo una oro y una negra, paso aquí, continúo con el negro hasta tener 4 delicas, una oro y la paso en el último hilo donde pasé la negra, aquí voy a tomar una oro y una negra, de nuevo tomo una negra, tres del tono oro, y aquí de nuevo hago una disminución con el hilo, y comienzo esta vuelta tomando 2 oro, continúo con este tono oro hasta tener 4, una negra, una oro y paso en el mismo hilo donde pasé esta última negra, aquí de nuevo hago una disminución con mi hilo,
Y tomo una oro y una negra. Continúo con el color negro hasta tener un total de 4 delicas. Aquí tomo de nuevo una oro. Y continúo a la siguiente vuelta tomando una oro y una negra. Voy a continuar con el negro hasta colocar 5 delicas en total. Una oro. Y de nuevo tomo una oro y una negra. Tomo una oro. Una negra. Una oro. Dos negras. Una oro. Aquí hago una disminución con mi hilo. Ahora de nuevo tomo una oro y una negra. Una oro. Dos negras. Una oro. Voy a hacer una disminución con el hilo. Ahora tomo una oro y una negra. Una oro. Dos negras.
una oro. Y aquí de nuevo hago disminución con el hilo. Y ahora tomo 2 del tono oro. Continúo con el tono oro hasta tener 5 delicas. Ahora aquí voy a llevar mi aguja en esta delica hacia abajo. Y me regreso en esta hacia arriba. Tomo otra delica de este tono oro y la voy a colocar aquí. Voy a regresar de nuevo hacia arriba para pasar una vez más mi hilo por esta delica que acabo de colocar. Y ahora simplemente voy a esconder este hilo pasándolo hacia atrás entre las delicas. Y también voy a hacer lo mismo con el hilo que tengo del comienzo, este hilo. Solamente lo voy a esconder pasando mi aguja hacia atrás entre algunas de las delicas y voy a cortar el hilo sobrante. Ya terminé de esconder los hilos, así queda la primera parte de los aretes. Ahora voy a hacer el corazoncito. Para hacer el corazoncito ya estuve colocando aquí hilo en mi aguja. Y para esta pieza utilicé este otro color de hilo, que es este. Para hacer el corazón voy a estar utilizando la puntada peyote. Voy a comenzar utilizando 2 delicas de este tono oro. Las voy a llevar hasta casi el final. Voy a dejar un poco de hilo aquí. Y aquí voy a regresar la aguja en una de las delicas. Ahora voy a pasar por mi aguja 9 delicas del color rojo y 2 del tono oro. Las paso por el hilo. Aquí voy a pasar las 2 delicas del color oro y me regreso aquí en esta roja. Ahora voy a tomar el color rojo, voy a ir pasando de una en una, dejo una delica, paso en la siguiente, de nuevo una delica, dejo una, paso en la que sigue, siguiente, dejo una y paso aquí. Siguiente delica, dejo una y paso aquí. Así llegamos al comienzo. Voy a empujar estas delicas y jalo el hilo. Voy a pasar la aguja hacia acá en esta delica. Así. Ahora llevo la aguja hacia este lado. Volteo hacia acá. Y voy a continuar aquí tomando una oro.
Ahora voy a tomar de nuevo el rojo, voy a colocar 1, 2, 3. Tomo una oro. Ahora voy a llevar la aguja de nuevo hacia este lado y volteo de nuevo. De nuevo tomo el rojo, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Voy a llevar la aguja hacia estas dos dalicas oro. Volteo hacia este lado y continúo tomando una oro, dos rojas, una oro, aquí me voy a regresar hacia atrás pasando la aguja por dos delicas, me regreso en una delica y de nuevo paso aquí hacia abajo en esta oro y continúo, tomo una oro, una roja, una oro, me regreso de nuevo pasando dos hacia atrás, una hacia abajo y de nuevo hacia acá en la oro. Coloco dos del tono oro y de nuevo me regreso por dos, una hacia arriba y me regreso aquí de nuevo en esta delica, coloco una oro, ahora voy a llevar mi aguja hacia acá por estas delicas hasta esta delica. Aquí de nuevo voy a voltear hacia acá y voy a continuar aquí, tomo una oro, ahora tomo el color rojo, voy a colocar 4. Aquí voy a pasar la aguja por estas dos delicas y tomo una oro, paso aquí y me regreso de nuevo hacia atrás, tomo esta delica, la siguiente oro y me regreso en esta. Ahora de nuevo tomo el rojo, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5.
Tomo aquí un oro y me regreso hacia atrás. Color rojo voy a colocar 1, 2, 3, 4. Aquí paso por estas dos delicas. Tomo una oro, me regreso en esta roja. Y de nuevo voy hacia atrás por dos delicas. Continúo aquí hacia atrás. Ahora voy a tomar de nuevo el rojo, coloco 2. Una oro. 2 rojas. Una oro. Me regreso aquí. Una roja. 2 oro. Una roja. Paso por dos delicas. Y tomo una oro, me regreso aquí hacia atrás. Y vuelvo a regresarme tomando dos delicas. Y paso aquí para continuar. Ahora voy a colocar 2 oro. Y me voy a regresar hacia atrás de nuevo. Y de nuevo tomo una oro. Ahora voy a regresarme hacia atrás de nuevo para llevar la aguja hacia acá para terminar con esta parte del corazón. Voy a tomar 2 oro. Ahora me regreso aquí por dos delicas. Voy hacia atrás. Y de nuevo hacia acá. Y tomo una delica oro. Así ya termino el corazón. Ahora solamente hay que esconder los hilos. Y esto es muy sencillo. Solo vamos a ir pasando entre algunas delicas. Ahora aquí ya tengo las dos piezas terminadas. La vamos a unir con las argollitas. Voy a utilizar dos argollitas de estas. Aquí voy a colocar el arete.
Y así es como ya quedan terminados nuestros aretes. Siento que se ven muy bonitos. No está tan grande la pieza, así que se ven muy delicados. Me gustaron bastante cómo quedaron, así que espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, eso es todo por este video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos pronto en otro video. Bye.